Hola, estimados compañeros, sean bienvenidos a Se Escucha, nuestro primer programa, Hablemos sobre Aborto. Estamos iniciando recién la transmisión, así que pueden conectarse en este momento, mandar sus comentarios respecto a si se está escuchando bien, si está llegando bien la transmisión. Esperamos toda su participación en este primer programa de Se Escucha. Tenemos unos tremendos invitados en esta ocasión, así que esperamos les guste y puedan participar totalmente en este programa. Estamos en breves minutos de iniciar, así que pónganse ahí atentos a la transmisión. Tenemos un público acá que también va a participar, a hacer unas preguntas. Esto la idea es que sea un conversatorio, tenemos una pauta y como ya saben pueden enviar sus preguntas a través de la página en Facebook. También estamos transmitiendo por vía Instagram, así que si tienen el Instagram por favor sigan también al CES y pueden ver esta transmisión en vivo. Estamos a unos breves minutos de comenzar, así que paciencia por favor. ¿No la puedo subir un poco? Por Facebook. Eso, perfecto. Pongan sus celulares. ¿Ese? Qué vergüenza. Ya, hemos recibido comentarios entonces que se está escuchando bien, así que vamos a iniciar con este programa. A continuación dejamos a nuestra compañera Alejandra Troncoso y Patricia, quien va a dirigir más o menos esta conversación conjunto de estos grandes invitados que tenemos hoy. Esperamos disfruten el programa y puedan participar totalmente. Muchas gracias. Hola chiquillas y chiquillos y chiquillas. Estamos aquí en el CES, por si hay alguien en la facultad y quiere venir, para que venga y pueda presenciar esto. Más fuerte, ya. Bueno, estamos haciendo este programa. Yo me presento, soy Alejandra Troncoso, participo en la Secretaría de Sexualidades y Género de aquí de la facultad. Soy estudiante de obstetricia y puericultura de acá de la facultad, con todo el peso que ello implica. Y estamos acá porque, bueno, no sé si habrán visto, yo creo que sí lo vieron. Hay toda una polémica por la agenda que sacó la FECH 2018, por el protocolo de aborto con medicamentos, por las amigas en la casa. Y queríamos tener una instancia para que desde el área de la salud se tuviera una discusión con respecto a este tema. Creemos que es necesario tener una postura también al respecto y para eso trajimos a una invitada y invitados que también son de esta área de la salud y es importante también que manden sus opiniones y comentarios porque somos estudiantes de la facultad. Les presento Patricia Grau, enfermera feminista, docente y académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Y aquí a mi lado derecha, Gonzalo Rubio, que es médico, ginecólogo del Hospital San José. Bienvenidos. Gracias por su presencia, por su tiempo. Queríamos partir con algunas preguntas. La primera pregunta es ¿por qué hoy en día, luego de tener una ley de aborto en 3 causales, ya existe un protocolo, una guía? ¿Por qué hoy este tipo de información, que es información respaldada por las organizaciones internacionales de salud, sigue siendo un tema que se debate en los medios de comunicación masivos y que como causa revuelo en todas partes, siendo que ya debería ser algo que está más o menos actuado? ¿La profesora podría iniciar? Hola, buenas tardes. De verdad es súper relevante estar esta tarde acá conversando con ustedes. Creo que el tema de este conversatorio el día Hablemos del Aborto en realidad es un lema de un Conversemos del Aborto que nos ha acompañado a las mujeres y al movimiento mujeres desde muchos y muchos siglos, diríamos, ¿no? Es un tema que sigue estando presente y creo que la importancia que tiene y por qué el revuelo es precisamente hoy
el hecho de que a pesar de la ley de 3 causales, que es un tremendo avance si uno lo mira, para lo que teníamos en los últimos 40 años, que no había nada en materia de autonomía de las mujeres, es un tremendo avance tener hoy día una ley. Sin embargo, evidentemente todavía hay una brecha enorme que no ha resuelto un tema, y de ahí la necesidad, ¿no es verdad?, que estos temas salgan a la luz, de ahí que vuelvan al debate, porque la ley no dio cuenta de lo que la ciudadanía en este país quería, que era una ley a todo evento, y eso no ocurrió. Y ocurrió una ley mucho más restrictiva. Si bien es cierto, es un avance importante, hay protocolos, creo que, pero finalmente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de alguna manera no han sido zanjados y no han sido de verdad como debiera haber sido reconocidos internacionalmente. Nosotros seguimos al debe. Y el debe tiene que ver precisamente con el aborto, ¿ya? Entonces, creo que esta tarde iniciar la conversa un poco desde ahí, de por qué los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos, y no desde hoy día ni desde ayer, sino desde hace bastante tiempo que fueron reconocidos como tales, y fue reconocida también la autonomía de las mujeres. Creo que todo eso nos lleva hoy día a mirar en el siglo XXI, en este año, a mirar, y creo que los profesionales de la salud tenemos muchas cosas que decir, y muchas cosas que informar, y muchas cosas que, por cierto, también formarlos y formarnos, porque evidentemente aquí, en este proceso de aprendizaje, hay un desconocimiento bastante profundo sobre lo que significan los derechos sexuales y reproductivos como tales. No sé. Sí, bueno, yo creo que era un poco esperable esta disputa. Naturalmente los sectores conservadores del país, de Chile, que son una minoría, que lamentablemente tienen mucho poder político, comunicacional, económico, no se iba a quedar tranquilo considerando que se había hecho este avance. Por lo tanto, creo que era algo esperable. Y naturalmente pareciera ser que la correlación de fuerza de la sociedad no nos ha favorecido en el último tiempo, pero creo que esta es la pelea que hay que dar al final, el haber ganado una ley que bajo mi punto de vista es bastante restrictiva y limitada. Naturalmente hay que pasar el salto evolutivo de las cavernas a Es un salto. Sí, o sea, probablemente poner entre el Australopithecus y el Homo erectus que se puso de pie hubo un salto evolutivo enorme. Probablemente es eso lo que pase con esta ley, pero estamos muy lejos de lo que en verdad va la humanidad. La humanidad va en otro camino y ya resolvió esto hace 40, 50 años. Así que, hablando de los países civilizados en general, dentro de los cuales nosotros no nos encontramos en esta materia, pero creo que es la lucha que había que hacer por avanzar, y naturalmente los sectores conservadores creo que no se iban a quedar tranquilos, ni menos estando ahora en el gobierno. Por lo tanto, probablemente parte de la negociación que tuvo Piñera en la primera vuelta con Kast fue empezar a ponerle cortapisa a la ley, y porque saben que no la pueden derogar en el Congreso, naturalmente administrativamente van a querer empezar a ponerle problemas. Así que yo la verdad creo que estoy esperanzado, porque creo que nada se ha regalado, ni nada, esto no se ocurre, no fue que probablemente al Congreso se le ocurrió el año pasado hacer la ley, sino que esto ha sido una lucha de años y años, dentro de los cuales nosotros somos un punto en la línea de tiempo, y probablemente creo que vamos a ser también el pasado de las próximas generaciones. Así que eso, yo creo que es parte de un camino, hay que dar la pelea igual, y me parece además que es súper importante que la gente que trabaja en salud, que ha estado muy callada en esto, particularmente yo haciendo los mea culpa de mi gremio también, empecemos a trabajar y empecemos a dar la voz con respecto a los derechos, empezar a pensar un poco menos en nuestro bolsillo y más en nuestros pacientes. Con respecto a la polémica que mencionaba en el inicio del programa, ¿qué rol creen
que les genera a ustedes como desde esta posición? Yo creo que uno en Chile tendría que pensar y mirar, digamos, quiénes son los dueños de los medios de comunicación y cuáles son las voces que transitan a través de todos los medios de comunicación, sea televisión, sea los medios escritos o los medios virtuales, pero finalmente lo que llega al 90% de la población chilena son los canales de televisión, son los matinales, son donde se festina muchas veces y donde se festina el cuerpo de la mujer, se criminaliza a las mujeres en las declaraciones, a raíz de lo de la agenda de la fecha. En verdad se hablaba, digamos, que poco menos que se estaba estimulando el aborto casero, o sea, el poner una palabra casero, o sea, es casi cosificar a la mujer, es como, no sé, es como que fuera a cocinar, no sé, es una palabra muy brutal, cuando en realidad estamos hablando de un aborto médico, es lo que está ahí en la agenda, es un aborto que es un aborto seguro, que por lo demás se hacen las instituciones de salud, aquellas que tienen la posibilidad de hacerlo, que están dentro de las 3 causales. Creo que los medios de prensa, ¿no, verdad?, instalan lenguaje, instalan imaginario que muchas veces son discriminatorios, muy vulneradores de derechos. Los periodistas en general festinan con las emociones, festinan muchas veces con lo que le ocurre, y finalmente cosa de mirar quiénes son los dueños. O sea, los dueños de los medios de prensa son los mismos que están en el Parlamento, que pidieron tener una ley mucho más amplia. Las mujeres históricamente hemos ido avanzando en la sociedad, ampliando los horizontes, pero finalmente, como dices tú, parece que yo no voy a alcanzar a ver aquella ley, porque de verdad sí siguen los tiempos así como van, son muy lentos, para de verdad alcanzar a tener estos derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, esta autonomía de las mujeres que ya fue definida y que no la tenemos. Entonces, de verdad, creo que nosotros tenemos que, como profesionales de la salud, ser súper críticos frente a los medios de prensa. Y yo no me puedo tragar así cualquier discurso, así como uno se pone crítico cuando analiza los papers en clase, no, verdad, tengo que mirar los medios de prensa. Aquí nadie es inofensivo, nadie son unos santos señores, no. Y no hay verdad absoluta. Además, se distorsiona la realidad, no se da cuenta de lo que significa el sufrimiento que han tenido las mujeres a lo largo de la vida, ¿no, verdad?, en distintas condiciones. Cada contexto histórico el sufrimiento ha sido distinto. La vulneración de derechos siempre ha estado presente, mayoritariamente, y siempre la decisión ha estado cuestionada. El lenguaje sexista, el lenguaje violento, todo eso uno lo ve frecuentemente en los medios de comunicación. Y si un medio quiere instalar una idea, lo va a lograr, porque es muy fuerte contrarrestar aquellos efectos. O sea, eso así como son dueños del gran capital, de las finanzas, es un negocio para ellos, y ellos además controlan las universidades privadas, se controlan todo el poder en una sociedad. Es complejo. Bueno, yo siempre he pensado que la prensa en general es el brazo armado del conservadurismo. Creo que además no me extraña que tomen esta posición, además porque en general hace tiempo que uno no ve una crítica profunda o evaluar más o menos, así como usted qué piensa, no se sabe, hay muy poca, creo que la densidad del debate es muy básica. O sea, lo que hizo la Agenda FECH es lo que hizo el Sindicato Médico Uruguayo a principios del 2000, ¿ya? Y no sé si alguien ha hecho una referencia, solo los médicos del Uruguay dijeron: no queremos que se nos mueran más mujeres, estamos imposibilitados de hacerlo, les vamos a enseñar a hacerse abortos seguros en su casa. Y eso terminó haciendo o avanzando, y la verdad es que Uruguay, desde que despenalizó el aborto libre hasta las 12 semanas del 2012, de pasar de que se murieran todos los días, o sea, todos los años 15 mujeres, dejaron de morir mujeres en Uruguay desde el 2012. O sea, llevamos 6 años sin que mueran mujeres en Uruguay, y esos son los avances. Están los temas, pero probablemente eso no es interesante ponerlo en la palestra. Hablar con evidencia, además hay mucha gente que habla desde una posición que además desde una posición casi como académica, siendo que probablemente deberían hablar la gente que sabe de salud sexual y reproductiva y que ha trabajado en esto. Lo mismo, yo hace poco comentaba que por los años de oscurantismo que hay
en Chile con respecto al aborto, creo que la gran mayoría del personal de la salud no sabe usar bien misoprostol, no sabe cuáles son las dosis indicadas, en qué momento, no sabe usarlo bien. Y la verdad es que es complicado. A mí me ha pasado dar dosis que están indicadas en la FIGO y en la farmacia me quieren crucificar porque consideran que es una dosis tremenda, y la verdad es que no, la recomendación internacional es esta y hay suficiente evidencia. Creo que el problema es que naturalmente cuando el debate está tan cargado valóricamente es súper difícil discutir, porque cuando tú discutes en base a hechos, y es lo que uno debería hacer en las universidades, discutir en base a argumentos lógicos, con rigor científico, es muy difícil entrar en una discusión tan grande. La gran mayoría va a asumir que una cosa tiene más o menos evidencia, pero cuando entras en el debate valórico, ahí no podéis terminar discutiendo. O sea, llega un punto muerto en que al final el tema tiene que ver con lo que tú crees, o sea, lo que tú crees versus lo que yo creo, y ahí en esa discusión es difícil entrar. Y los medios de comunicación entran mucho en eso. Creo que hay poca densidad de debate. Incluso en el plano académico de repente tampoco uno tiene y no están los espacios en la universidad muchas veces para hacer esos debates. O sea, en general, si yo lo miro desde quien ha ido poniendo los temas han sido el movimiento Mujeres, ha sido la sociedad civil organizada, las mujeres que han investigado, que han ido poniendo la evidencia. Se ha contado, por cierto, con algunas sociedades médicas, pero en general no es algo que tengamos esa solidez, y también qué es lo válido al momento de decir esta es una verdad científica. O sea, entonces creo que las voces de las mujeres son relevantes, o sea, no cabe ni una duda. O sea, ahí es lo que ella vivió, su experiencia, lo que han vivido en distintas épocas, es muchas veces lo que nosotros necesitamos poner en la discusión, ¿no? Y de hecho enterarse en la formación, pero en la formación hoy día, que todo es protocolo, se nos deshumaniza rápidamente y por lo tanto aplicamos protocolo, y no me cabe ni una duda que hoy día aprenderse el protocolo de las 3 causales es algo complejo, sí. No es fácil. Uno tiene que estar allí, tiene que conocer a las personas, son decisiones que se toman en general relativamente rápido, el plazo agotado. Entonces, claro, uno cumple un checklist de protocolo, y no va a ser fácil, como tú dices, si no está en el inconsciente colectivo de los trabajadores de la salud de todas las categorías, que estos son derechos que ya adquiridos, hay que empezar casi de cero, porque la tendencia, en el caso del protocolo, en algunos, la pregunta de la gente es decir, ¿pero será violación o no será violación? No, nosotros los trabajadores de salud no juzgamos. Nos tenemos que quedar con lo que la paciente relató, dijo, está súper claro en el protocolo. Entonces, nosotros, todos los trabajadores de la salud, tenemos un rol fundamental. Entonces, el por qué yo voy a juzgar al otro, si no tengo por qué juzgarla. Tengo que hacer, cumplir, tengo que meterme en la discusión y entender que es un derecho del otro. Nosotros hablamos de la empatía, de ponernos en el lugar del otro. Eso, en la práctica concreta, se les olvida pero a segundos de entrar a trabajar. Y ustedes lo van a ver, yo los invito de verdad a mirar los diálogos que se establecen médico-paciente o matrona o la señora del SOME cuando alguien llega a preguntar, no se fa. O sea, la píldora del día después, pero yo les encargo cómo se vulneran los derechos, así, de observación ahí en el SOME. O sea, todos los derechos que se han ido lentamente ganando, la pastilla del día después, que ya fue otro protocolo y otra discusión, que fue una herramientita más dentro de esta cadenita. En la práctica, vayan a un consultorio que definitivamente no van a recuperar, a pesar de que es un derecho garantizado. Y no la dan y la niega la señora del SOME. Porque la del SOME, que es la que da las horas y te orienta, esa que dice orientar muchas veces no lo hace. Entonces, así. Y yo imagino lo difícil que va a ser en el caso de este protocolo, que no va a ser fácil. Entonces también nosotros, como los trabajadores de la salud, garantizamos, y los profesionales, los derechos. Y eso, aunque sea un poco, es algo, pero eso yo lo comparto contigo, que es
Y eso corre para todas las categorías de trabajadores de la salud, sin eso. Los médicos tienen una parte del acto que es propia, digamos, pero todos los demás participamos en el proceso. El proceso no es la consulta médica, el proceso de salud es mucho más complejo. La atención la da una institución, lo recibe, lo acoge, por lo tanto, desde la puerta, desde la entrada, debiera estar todo claro. Y sobre todo hay un tema ahí de las mujeres, que son situaciones de mucha vulnerabilidad, emocionalmente muy complejas al momento de enfrentarse en una decisión, ya sea por cualquier razón, ¿no? En cualquiera de las tres causas. Bueno, muchas veces ese debate también más moral, más que científico, médico, de derechos, también se da entre las estudiantes y los estudiantes. O sea, son en las conversaciones cotidianas o en algunas clases que por una pincelada se comenta el tema del aborto, también desde la desinformación, desde los prejuicios, sobre todo desde la moralidad, muchas veces no se puede llegar a una discusión concreta y real de cómo llevar esto a cabo. Y en ese sentido quería preguntarles qué piensan ustedes sobre que este tema se hable en la universidad y con eso también no solo que se hable, sino que qué rol también juega la universidad en la formación de profesionales de la salud y en general como universidad al servicio del pueblo, qué rol cumplen en la formación académica o cuál es el rol que ustedes creen. A ver, lo primero es que yo creo que se hable es lo mejor, que se hable acá, que se hable en la casa, que se hable en el baño, en la comida, que se hable en todas partes. Si podemos hablarlo y discutir y empezar a dar testimonio de determinado tipo de cosas, vamos a empezar a cambiar un poco. Acá lo importante es cambiar el valor cultural de este tema. Ya, insisto, nosotros somos un país muy subnormal con respecto a esto. Esto en otras partes ya no se discute, no se discute. Hace poco fue una colega a hacer un curso de salud sexual y reproductiva en Alemania y le preguntaban cómo era el tema acá y ella dijo, nosotros como en el año 85 decidimos que era una estupidez discutir si las mujeres eran violadas o no. Hace como por lo menos 25 años, 30 años ya van a ser casi. Entonces, uno dice, en verdad, ¿sabéis que nos falta harto? No necesariamente tenemos que ser Alemania, pero probablemente la discusión que tenga que ver con el poner en cuestionamiento a la mujer. Pero yo creo que hay que hablarlo en todas partes, porque además en la medida que se va naturalizando, la gente también se va dando cuenta de que esta es una situación real, que sucede todos los días. ¿Ya? Las mujeres abortan independiente de la ley, lo hicieron, lo hacen y lo van a seguir haciendo. ¿Ya? Aunque pongan objeciones de conciencia, lo van a seguir haciendo. El tema es cómo nosotros permitimos que sea más o menos seguro, ¿ya? Y más o menos amigable. ¿Qué es la opinión de la Organización Mundial de la Salud? Precisamente desde ahí se paró. Es Exacto. un problema de salud pública, un problema de salud, y salud tiene que hacerse cargo, no hacerse cargo de juzgar. Sí, lo que pasa es que además uno tiene que evaluar que, a ver, yo creo que nadie quiere, probablemente vamos a discutir, nadie considera que el aborto es una situación deseable. No. Nadie. Ojalá nadie tuviera que vivir ese proceso. Pero creo yo le he ligado un poco a al tema de la lucha contra las drogas. Naturalmente existe, pero perseguirlo no lo hace menos frecuente, lo hace más inseguro. Por lo tanto, teniendo esta situación, ahora nos podemos poner a discutir que en verdad lo que yo creo que tiene que ver con que el poder, o en general el mundo conservador, va a querer siempre tener el control sexual sobre nosotros, considerando que es uno de los impulsos humanos más grandes que existen. Y por lo tanto, teniendo control sexual, probablemente va a tener el control de la gran mayoría de las otras cosas. Pero con respecto al tema de la universidad, yo creo que, bueno, yo soy alumno y soy docente de USACH, que comparte además con la Universidad de Chile el tema de ser una universidad pública y laica, y yo creo que nosotros tenemos el deber y la obligación moral de ensalzar la autonomía de las mujeres por sobre todas las cosas. Nosotros deberíamos ser la gente, y yo le digo a los internos, a los alumnos que pasan conmigo, que independiente si ellos quieren ser oftalmólogos, traumatólogos, si quieren dedicar a, no sé, a la medicina basada en la evidencia, la gente que sale de las universidades públicas tiene la obligación de tener el estándar de la autonomía, del respeto a los derechos a las personas,
porque las universidades confesionales no tienen un rol pasivo. Lamentablemente yo creo que la mayoría de las universidades públicas tratan de, en razón de la ecuanimidad, de no, ojalá no molestar a nadie, nosotros somos laicos, pero no tenemos que molestar a nadie porque no podemos tomar postura. El no tomar postura es una postura. El no tomar postura es... Por lo tanto, a mí me parece que las universidades públicas, en particular esta universidad, la Universidad de Santiago, la Universidad de Valparaíso, ¿ya?, tienen la obligación de trabajar en eso, porque las universidades confesionales, la Católica, los Andes, no están calladas con respecto a eso. Tienen una estrategia de adoctrinamiento desde chicos. Nosotros vemos todos los años cuando se entregan las becas, la Presidenta de la República entrega las becas, salen alumnos de los Andes tirándole una carta a la Presidenta para que retrotraiga la ley de aborto. Eso es una cosa que está pensada desde ellos, ¿ya? Yo pensaría difícilmente en otorgarle un cargo público a una persona que va a poner su sustrato moral sobre la salud de otra persona. A mí me parece que eso es súper complejo. Y cómo además esas universidades se financian con recursos de todas y todos. A mí me parece que es impresentable. Y además, los hospitales públicos, o sea, los hospitales en particular de la Universidad Católica, que viola sistemáticamente los derechos de las mujeres, además sigue recibiendo recursos públicos. A mí me parece que eso es impresentable y en ningún país moderadamente civilizado creo que eso deba suceder. Por lo tanto, creo que es obligación, ni siquiera es como el deber, es una obligación de nosotros que las universidades públicas lleven la vanguardia en esto. Y los cabros y las cabras que están en esta universidad tienen la obligación de sacar la voz con respecto a eso. Así que, naturalmente, yo a la gente de los Andes no le pido que sea progre, no le pido, ellos hacen su pega, tienen su correlación de fuerzas, pero nosotros no nos podemos quedar callados con respecto a eso. Porque además yo creo que nosotros representamos la opción mayoritaria. Sí, pero ellos no pueden, porque es lo que ocurre en la práctica. Y ellos no pueden imponer su criterio y el otro no escucha. Y uno en ese sentido tiene que estar súper atento y alerta. O sea, nosotros tenemos que ser garantes de los derechos, de todos los derechos de las personas, del derecho a la salud, que evidentemente incluye los derechos sexuales y reproductivos. O sea, que eso se viola en todos los días en la consulta. O sea, y en los hospitales, que el día de mañana cuando ustedes trabajen o en los CEPAM, en el espacio que estén, va a haber una mezcla de profesionales de todas partes, ¿no? Y uno tiene que estar muy atento. O sea, yo he vivido, pero muchas historias de vulneración. Por eso digo, desde el señor que está en la puerta, ¿ya? O sea, la persona que tiene, porque la clínica X no le van a hacer ahora en el tema del aborto, pero han sido otros. Y sistemáticamente se violenta. Entonces, yo comparto plenamente contigo el tema del financiamiento público, que es lo que está en discusión ahora también a raíz de la modificación de lo que hicieron del protocolo, ¿no? Que por secretaría le hicieron el cambio del protocolo, lo cual abre de nuevo la puerta a seguir financiando universidades privadas. O sea, yo quería hacer solo una pequeña apreciación. Yo tengo un montón de mujeres que tienen planes cerrados con hospitales confesionales, no las esterilizan, a pesar de que ellas están solicitándolo. ¿Dónde está el Ceremi de Salud que no cierra esa institución? Chile tiene convenios firmados internacionales de respetar derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué se siguen atendiendo seres humanos en esas cuestiones? bueno, y ahora que viene el debate de la reforma de la salud, yo creo que estos son temas que tienen que estar ahí muy presentes. O sea, este es un tremendo debate. Por eso yo diría, de los derechos sexuales y reproductivos, el aborto es la última etapa. ¿Sí? Aquí se fue violando mucho antes. O sea, los derechos de las mujeres se violaron mucho antes. Entonces, esto que tú estás contando, el no entregar, por ejemplo, el no entregar anticoncepción ni informar de todos los métodos anticonceptivos que la mujer elija, eso tampoco ocurre. Los profesionales de la salud en la Universidad de los Andes no son formadas. Yo vengo egresada a la Católica, yo tengo perfectamente claridad lo que eso significó, pero bueno, yo vengo de la generación de los 70, yo soy de la época de la Reforma, y por lo tanto viví la aparición y la llegada del anticonceptivo en Chile y cómo fue una discusión y qué significó para nosotros las mujeres la llegada del anticonceptivo, que fue extraordinario, porque nos permitió mirar el mundo de otra manera. Pero yo era una estudiante que me tomé en la universidad, hice todas las cosas que uno hace y participa en la universidad, y desde aquella época que uno viene trabajando en estos temas y nunca uno lo abandona. O
O sea, eso es lo... porque es tanta la deuda que hay que como que nunca llegan a la meta, ¿no? Bueno, compañeros, estamos acá con unos tremendos expositores. A continuación vamos a hacer lectura de algunos comentarios que tenemos en Facebook, algunas dudas que puedan tener. Tenemos, por ejemplo, acá un comentario de Fabián Dugues que dice: Gigante Patricia en enfermería y Gonzalo, compa, dice. Tenemos a Catalina Barros que dice: doctor, todo el apoyo para ti y equipo. De donde nos toca estar, personalmente APS, estaremos en disposición de las mujeres que lo necesiten. Tenemos a otro comentario, por ejemplo, de Francia Álvarez, que invita justamente a los estudiantes a tomar una posición más fuerte en torno a este tema, y sobre todo acá a los estudiantes de nuestra facultad. Y tenemos a Victoria Ramos, que dice: junto con saludarles y felicitar la instancia, quería consultar al doctor cómo fue el proceso de armar el equipo que abordaría el caso de aborto que se realizó en el Hospital San José hace un tiempo y que salió en los medios. ¿Fue muy difícil encontrar colegas en salud dispuestos a trabajar en eso? Le preguntan en redes sociales, doctor. No. Yo la verdad igual venía tanteando gente hace rato que fuera amigable, y encontrar gente no es difícil. Yo igual me sentía bastante solo en esto, pero creo que no hay más gente porque no nos reconocemos un poco, ¿ya? Igual siempre los que vamos a las mismas cuestiones, a las marchas y todo eso, somos los mismos, entonces pensamos que somos pocos, pero hay mucha gente que está dispuesta y que le hace mucho sentido, además. Yo además tengo, creo que, el gran honor y privilegio de poder trabajar con una unidad que viene armándose más o menos 1 año y medio. Y partimos con el tema de la aspiración endotelina, pero trabajamos con un montón de cosas, y además lo que más me gusta es que nos hemos acercado al trabajo con gente de las ciencias sociales, con psicólogos, con trabajadoras sociales. Bueno, trabajo además con una matrona que nos ayuda de paletear porque todavía no tenemos el cargo para que nos ayude, pero eso, y eso enriquece mucho el trabajo, porque obviamente yo hago una cuestión técnica, pero naturalmente todo el equipo está, y eso yo lo encuentro de lujo, todo el equipo está preocupado de una cuestión integral, entonces lo encuentro fantástico. Entonces la asistente social de repente dice: oye, cabros, se olvidaron de preguntarle sobre la anticoncepción. No, ya listo, vamos a ver el tema anticonceptivo. Pues nosotros encontramos que hay una chica, porque no trabajamos solamente con mujeres por aborto de 3 causales, sino que cualquier mujer en situación de aborto la atendemos nosotros. La gran mayoría se presumen espontáneos, pero por ejemplo hay una chica que está con un aborto séptico y tiene una guagua en la casa y se quiere fugar del hospital, y todo el mundo considera que está mal y que es una negligente, pero para ella tiene un cabro chico en la casa. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar y a pensar en esas cosas? La mayoría de las veces el personal de salud considera como que fuera el papá de la gente, y eso no debería ser así. Entonces, yo llamo sobre todo a la gente a que trabaje interdisciplinariamente, porque va a aprender mucho. Y es súper enriquecedor conocer las realidades de otros profesionales. De repente estamos muy compactados en nuestras cosas. Creo que es súper interesante. Y muy del protocolo del Sí. Sálganse los protocolos. Gracias. Gracias, Gonzalo. Estamos en vivo actualmente, el primer programa de Se Escucha, hablando sobre aborto. A continuación vamos a pasar a la siguiente sección de Ha llegado carta. Acá les tenemos algunas cartitas que fueron las preguntas que se seleccionaron, las 3 mejores preguntas del formulario que se compartió durante estos días, a los cuales ustedes podían enviar sus preguntas para este programa, que van a ser conocidas a continuación. Así que lo dejamos con esta siguiente sección. Ha llegado carta acá en Se Escucha. ¿Qué será? Ya, estas cartas me gustaría que se las hicieran entre ustedes, lo propongo. Propongo que se las hagan entre ustedes como un método más de interactuar. Esa ya el otro no lo puedo leer. ¿Yo, Pati? Sí. Pati, en nuestra facultad estamos viviendo un proceso de ajuste curricular. ¿Cuáles son los desafíos para avanzar hacia una formación en salud con perspectiva de género? Pueden responder antes, pero Bueno, se ha dicho. a mí me parece fascinante.
La pregunta creo que es muy potente porque efectivamente hay un debe en la formación curricular acá en la mayoría de las carreras. Primero porque la formación en género es una formación que no es fácil. Hay muchas veces los profesores y las profesoras no están en ese tema, no han estado nunca. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que nosotros por lo menos en enfermería lo que hicimos, teniendo muy claro que cualquier transformación cultural es tan profunda y demora tanto, y habían temas que no podían esperar, que cuando iniciamos el proceso de innovación curricular en el año 2013, en la primera malla, lo que nosotros incorporamos es que teníamos dos posibilidades: o transversalizaba la formación de género a lo largo de todo el currículum, cosa que requiere necesariamente que todos los docentes o la gran mayoría tuvieran una perspectiva de género y existiera un trabajo pero muy en profundidad desde esa perspectiva. Desde los que están en la salud pública viendo la brecha de inequidad hasta aquellos que están en la atención directa de pacientes, desde la diversidad sexual, desde los derechos sexuales. O sea, es un campo enorme y entender los temas de poder, explicarse los problemas de salud desde esa perspectiva no era fácil. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue, en enfermería, fue tener una asignatura que fuera integral, que llevamos adelante y desarrollamos entre dos profesoras. Yo comparto contigo la interdisciplinariedad en este tema es central. Entonces hay una socióloga y hay un psicólogo y somos dos colegas quienes estamos en esta asignatura, lo que lo estamos llevando, y de verdad hemos aprendido muchísimo nosotros. Y ha sido la forma de ir posicionando y poniendo y visibilizando los temas. Hoy día nosotros tenemos una unidad que se llama Derechos Sexuales y Reproductivos, donde se abordan los distintos derechos sexuales en profundidad. Tenemos una unidad que se llama Violencia, y vemos la violencia de género desde todas las perspectivas, pero fundamentalmente muy práctica, muy desde la realidad concreta que estamos viviendo en la sociedad. Hemos instalado ahí, por ejemplo, una campaña sobre violencia de género en la facultad como parte de la nota de cómo se evalúa el curso, y también estamos reflexionando desde nuestra propia disciplina, una profesión feminizada. En general, la mayoría de las carreras de la salud, obstetricia y otras somos un componente muy alto de mujeres, el cuidado ha sido mujeres. Bueno, todos esos temas, ahí en esto han ido convergiendo. Los estudiantes han ido haciendo otras cosas. Yo creo que hoy día es un imperativo ético el poder integrar esto en la reforma curricular. O sea, hoy día desde el acoso, la violencia, o sea, todas las expresiones que la única manera de modificar, de corregir, es entendiéndolo y analizándolo desde la perspectiva de género. Hay cosas que no se van a entender desde otra lógica, o la solución que tomemos va a ser no adecuada. Yo creo que estamos en un momento súper relevante. En todas las escuelas, las 8 escuelas, hay hoy día una comisión de ajuste curricular. Ahí hay participación estudiantil y por lo tanto es muy importante que también los estudiantes pongan, ¿no es verdad?, qué es lo que necesitan. También en el ajuste curricular esto tiene que quedar listo a mitad del próximo año. O sea, tenemos un año para trabajar el tema. Por lo tanto, es una oportunidad enorme para poner, y sobre todo ponerlo desde la integralidad, ¿ya? Y también creo que yo, por lo menos que vengo del sistema público de salud, para poder incorporar la perspectiva de género tiene que haber una decisión política, cosa que esta universidad ha ido teniendo. Hay hoy día una cátedra Amanda Labarca, hay varias cosas que se han intencionado para que esto vaya cambiando, pero son cambios muy profundos. Pero sí creo que tiene que haber, por lo menos nosotros teníamos en el Ministerio de Salud y también en las Seremias de Salud y en todos los servicios de salud, la gente tuvo necesariamente como compromiso de gestión. Los profesionales tuvieron que hacer cursos de formación de género. O sea, no se entiende una política de salud que no tenga perspectiva de género. O sea, es una de las determinantes sociales más importantes de la situación y los resultados de salud. Entonces, no incorporarla en la formación no corresponde. O sea, y por lo tanto, porque es expresión de injusticia, de inequidad, de discriminación, maltrato, y no resolver los problemas finalmente, ¿no? Desde una perspectiva de derecho. Entonces, creo que hoy día es un imperativo ético. Nosotros estamos haciendo cosas, hay un grupo acá en la facultad que nos estamos articulando de
de académicos para poder mirar esto y ver qué vamos a hacer en el resto. Hay varias que... Hay profesoras que están formadas en género, no hay problema. Si el problema es que uno tiene que tener la capacidad de mirar qué es lo que pasa en el conjunto de la facultad. ¿Te fijas? Y eso sí es distinto cuando uno ve su asignatura. Si uno entiende lo otro, ya uno puede avanzar mucho más. Yo, de verdad, soy una privilegiada de estar trabajando hoy día en esta universidad. Yo llevo 6 años acá en la facultad y para mí ha sido una maravilla terminar mi vida profesional dedicada a estos temas, que son los temas por los cuales he luchado toda mi vida. Entonces, llegar aquí y poder estar instalando esto ha sido un tremendo desafío. Buenísimo. Profe, ¿Quién le llegó de carta a Gonzalo? Oye, yo quería decir solo, Yo, bueno, sí. yo me pegué la cachada el año pasado, que en Chile la mortalidad materna son 18-20 por 100.000, hay 250.000 partos al año, se mueren 45 mujeres al año producto del embarazo, entre 45 y 50. Y por femicidio el año pasado hubo 57. Entonces es mucho más letal. Es mucho más letal y nosotros estamos haciendo política, o sea, nosotros nos rompemos el lomo todos los días para disminuir la mortalidad materna y todo lo demás. Y bueno, el tema es que la violencia es los femicidios, y eso que los femicidios tienen una definición legal y por lo tanto se cuentan algunos y hay otros que quedan todavía fuera. Pero así todos son tremendos. Cuando uno dice cuáles son los indicadores de gravedad en salud pública para poder tener programas, la primera es la tasa de mortalidad, la segunda es la morbilidad. Y nosotros morbilidad nos levantamos por violencia. Casi nada. ¿Por qué? Porque se quedan subsumidos bajo otras categorías, porque quedan en general en el ámbito de la salud mental. Y como evidentemente los programas de salud tienen que ver, se planifican en función de los diagnósticos, entonces, por eso para nosotros ha sido tan relevante el tema de la violencia, ¿no? Y la violencia a lo largo de todo el ciclo vital, no solo la violencia en el adulto, sino la violencia en esa asignatura que yo les cuento. Nosotros trabajamos el tema desde a lo largo de todo el ciclo vital, o sea, desde la violencia económica, la violencia, todas las violencias que tienen una expresión de género. Y eso, pero bueno, ahí están haciendo cosas las profesionales que han ido a trabajar, ya estamos muy contentos por los resultados. Salió la primera generación. ¿Cómo se puede llevar a cabo un aborto entendido de 3 causales, que fue lo que con las colegas del equipo de la salud, sin que ellos generen un ambiente de tensión y conflicto, dadas las posibles diferencias morales entre el equipo? Un poco tú ya lo habías avanzado algo, sí. pero... Mira, yo les cuento más o menos cómo es la experiencia en mi hospital. Me encantaría que ojalá fuera así en todas otras partes. No estoy seguro que pueda ser así en todo Chile, pero más o menos la ley determinó una cuestión que es rara, porque en el mundo el aborto va hacia la atención primaria, hacia el aborto libre y hacia la atención primaria. Y aquí lo metieron a la Y aquí es por causales y muy medicalizado. Yo creo que eso tiene que ver un poco con la tradición tan medicalizada de este país, por sus cifras macro sanitarias, pero nosotros en particular, cuando hay alguna urgencia, naturalmente hasta ahora nos ha costado que los colegas evalúen la primera causal como una causal de interrupción de embarazo, ¿ya? O sea, por ejemplo, una mujer con un embarazo de 24 semanas, una preeclampsia severa, ya ok, le interrumpimos, pero nadie piensa, oye, ¿sabes que esto es primera causal? Porque asumen que como no es un aborto, sino un parto prematuro, no ingresa por esa vía. Entonces probablemente hay un tema de registro ahí importante. Lo segundo es que cada vez, como este equipo está tan cohesionado, que tenemos con los psicólogos que trabajan hemos ido acortando los tiempos. Entonces, el primer caso que tuvimos de interrupción de embarazo por inviabilidad fue una chica que transitó justo en el tiempo que se hizo el diagnóstico antes de que hubiera ley, hasta que en septiembre, que eso probablemente fue el primer caso, que fue interrupción de embarazo por malformación, cuando lo había sido. Entonces, probablemente desde que se hizo el diagnóstico, o sea que se pudo interrumpir, pasó como 1 mes y medio, 2 meses, tenía como 30 semanas. Por lo tanto, ahora hemos ido acortando los plazos, o sea, apenas se hace el diagnóstico, la unidad de medicina fetal, que además antes estaba muy acostumbrado a hagamos una ecografía en 1 semana más para ver el corazón, en 1 semana más
para ver el cerebro, una semana más, sin darse cuenta que esto además seguía victimizando a esa mujer. Ahora los psicólogos rápidamente prenden la luz y dicen, tienes derecho a interrumpirlo, y las chicas en el 90% de los casos han solicitado interrumpir el embarazo ante un diagnóstico de inviabilidad. Nosotros rápidamente nos avisan, conversamos con la mujer, llenamos la montonera de papeles que hay que llenar. En este país si hay que hacer algo es hacer papeles. Es llenar Miles, ¿no? 20 formularios diferentes y programamos en base a la decisión de ella el momento en que lo vamos a hacer. Si vamos a hacer la interrupción, para que además pueda estar acompañada, y tratamos obviamente dentro de las posibilidades que nos da el sistema público, porque el hospital además está colapsado, de repente no hay camas, no tengo dónde meter gente. Entonces, a nosotros nos pasa, por ejemplo, es muy victimizado sobre las mujeres que estén en conjunto con mujeres embarazadas o puérperas con guaguas llorando. Entonces, nosotros, ya, ok, vamos a tratar de dejarla en ginecología, pero de repente no hay cama en gine. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Chuta, de repente vamos a tener que hablar con ellos. Chicas, ¿sabes que no tenemos dónde más hacerlo? ¿Dónde más meterlo? Te vamos a meter, ojalá, en un aislamiento. Puede ser que está igual guaqueando, pero tenemos también la perspectiva de tratar de buscar la mejor situación para la mujer. También dándose cuenta de las limitaciones que tenemos como espacio público. Y lo otro es que como tenemos este equipo que está especializado, porque la ley determinó que estos 69 centros de alto riesgo donde se iban a hacer las interrupciones, como que fuera un tema de alto riesgo obstétrico. Yo la verdad creo, por la experiencia que he tenido, es que debería haber equipos especializados en esto, porque es una perspectiva diferente de ver la integralidad de la mujer y la situación que está viviendo. Por lo tanto, creo que ojalá debería haber equipos especializados. Creo que es difícil porque además nadie quiere estigmatizarse con este tema. Creo que además es cómodo para mi institución. O sea, yo no he escuchado colegas míos que objeten, no creo que no es porque no sean objetores, sino porque saben que en el hospital nosotros estamos encargados de eso, así que no se probleman, rápidamente las derivan, y creo que está bastante bien eso. Al menos nosotros lo tenemos armado y queremos, ojalá, y además lo más interesante que creo yo, que queremos que difunda este tema a otras partes de nuestra maternidad, al preparto, al ingreso en urgencia, que sigue siendo muy violento. Nosotros seguimos siendo muy violentos todavía, y somos parte de la violencia y también somos víctimas de ella, pero vamos a tratar, ojalá, que toda esta cosa trate de sobrepasar. Yo creo que es súper importante cuando uno entiende el círculo de la violencia, cómo se genera la violencia, ¿no, verdad? Y que tiene múltiples expresiones. La violencia obstétrica hoy día es un ámbito de la violencia. La violencia entre los trabajadores de la salud es otra. Sí. Entonces, ahora igual hay un mecanismo de poder y todo que es lo que genera, pero es súper importante el concepto de violencia, el poder rescatarlo y poder de verdad identificarlo. Esto que tú comentas de tener en una sala, por ejemplo, mujeres que ya han abortado, por ejemplo, y que están en una sala de maternidad con guagua, es tremendo, o sea, es tremendo, es desgarrador, porque en mujeres en cualquier condición, es como eso de revictimizar es muy traumático, y bueno, y hay mujeres que les cuesta mucho reconocer aquello, o sea, que tienen tratamientos muy largos y un sufrimiento, que eso no se mide, porque se mide si se hizo o no se hizo el aborto y más nada, ¿no? Pero los efectos que produce, el impacto que tiene a la mujer, al grupo familiar, porque la mujer se desmorona, ¿no, verdad? Requiere cuidados especiales, y es como esa parte de la integralidad. Yo creo que puede haber hecho un aporte ahí súper, y van a poder sistematizar toda esa información y devolverla. Yo creo que es súper importante ustedes el aporte que están haciendo. Hay otros servicios de salud que uno ha escuchado horrores. Casi por secretaría, porque están obligados, porque hay que hacerlo, pero incluso le han puesto muchas cortapisas, sí. Y ha sido difícil, digamos. Bueno, la última pregunta, pues todo apuntaba un poco de eso. Dice, la voy a leer por transparencia, aunque yo creo que ya se resolvió un poco. Dice, ¿cómo evitar la revictimización o sobreexposición de las mujeres
está haciendo un procedimiento, según entiendo, esta es una pregunta que enviaron, bastante burocrático al requerir de varias personas para cubrir aspectos legales, sociales y médicos. Y dentro de esto, ¿cómo influiría el hecho de que hoy en día sean manejos intrahospitalarios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Debería ser un procedimiento que se realice en los hogares? ¿Debería ser en atención primaria? ¿O cómo les gustaría, o qué piensan ustedes con respecto a cómo se lleva el procedimiento hoy? Cualquiera. Ya, mira, nosotros para tratar de evitar la revictimización hay cosas que hemos aprendido a hacer. Por ejemplo, la entrevista biopsicosocial la hacemos juntos, la trabajadora social, trabajador social, el psicólogo, psicóloga y la ginecóloga o ginecólogo. O sea, estamos los tres juntos. No hacemos esta entrevista, no tiene 3 entrevistas. No tiene una. Tiene una entrevista, estamos los 3 juntos y tratamos que sea ojalá de esa manera. Porque además eso nos permite no estar obligándola a relatar de nuevo las cosas. Se encarga más o menos de ese equipo, la gente que la intervino se encarga y la mujer entiende que esa es la persona que alguna vez está encargada de ella. Hay un poco también de aunque trabajamos en equipo y en salud pública generalmente se trabaja en equipo, ojalá se tienda a hacer que la misma gente que está en esa reunión sea la que la siga, que haya una individualización. Y lo otro es que, bueno, eso, naturalmente cosas que hacemos es preguntar la mayoría de las veces si quieres o no quieres ver la ecografía, si eventualmente quiere escuchar o no escuchar el latido. Yo creo que uno debería hacerlo con todas las mujeres, no solo con las mujeres en situación de aborto. Pero eso, el tema, yo estoy haciendo una cruzada de tratar de sacar la ecografía transvaginal de rutina tremenda, porque los gines chilenos y las mujeres chilenas también tienen muy interiorizado el tema, casi como que hay que hacerse una ecografía transvaginal de rutina. Lo he escuchado mucho y me vengo a hacer mi ecografía de rutina ahora. No es tan necesario. Y eso, entonces vamos a tener que ir, y yo creo que hay que ir enseñando y aprendiendo y escuchando a las mujeres. ¿Sí? La única forma de hacer esta cosa es escuchando a las mujeres. Nos pasa a nosotros también que nos hemos caído en algunas cosas y entendemos además cómo plantear las cosas y de repente esa es la gracia que creo yo que trabajar en equipo tiene que ver y tener la confianza suficiente para decir, ¿sabéis qué? Yo creo que nos caímos en esta cuestión. Debimos haberla hecho de una manera diferente, para ahora lo vamos a hacer de esta otra manera. Vamos a plantear una discrepancia en este caso o en este otro. Y eso. Por ahí yo creo que es súper relevante lo que tú estás planteando al final, porque finalmente la reflexión que uno puede hacer, reflexionar sobre su propia práctica, es lo que te va a permitir mejorar y mejorar tu calidad de la atención, entender el proceso, aprender de ese proceso, porque en lo que nos pasa a los humanos desde el punto de vista de las emociones, de cómo lo vivimos, depende de cada contexto, de cada persona, pero evidentemente ahí uno va aprendiendo. O sea, cuando uno dice, como dices tú, parece que esto no era por este camino, lo embarramos. Yo recuerdo en atenciones, tengo una experiencia que para mí fue muy traumática, que está en esta misma esfera, siendo enfermera de urgencia, y llega y me dicen, hay una paciente con un cólico abdominal tremendo, y no tenemos cama, no la podíamos entrar, y estaba en la urgencia de adultos, no en maternidad, en la urgencia de adultos. Entonces entro, voy, examino a la señora, y yo es algo de lo cual después tomé conciencia, mucho después, ¿no? Pero que fui muy brutal, entonces la destapo y le digo, y cuéntame, ¿y cuántos meses de embarazo tienes? Y la niña se queda así. Era evidente que estaba en trabajo de parto, tenía un abdomen de parto, le toco y estaba así, y estaba con contracciones, pero la madre que la acompañaba no sabía que estaba embarazada la niña, y nada, y eso, y yo después, pero casi me morí, o sea, yo después decía, pero ¿cómo? Porque en el fondo fue muy brutal, pero son cosas que tú, si no las vives, si no estás consciente, y después incluso discutiendo con el médico dijo, no, pásame guantes, tráigame equipo, lo voy a atender el parto aquí por ningún motivo, le digo yo. La niña se va a maternidad, estábamos en
un extremo del hospital y la maternidad está en el otro, está en el sótano, y por supuesto que fuimos a dejar a la chica a la maternidad, ¿te fijas? Pero uno hace cosas así que en el fondo tú no tenías por qué haberle dicho de esa manera, tenía que haberla dejado sola, cosas que uno aprende después, ¿no? No son cosas habituales, pero les digo, porque a uno en la urgencia de adulto también le tocan, y te toca una chica que llega violada, como una chiquitita que no abría la boca, que no decía nada, y todo el mundo le gritaba cosas que dijera que le había pasado. Yo lo eché a todos por afuera, me senté al lado, empecé a conversar con ella y le empecé a preguntar, mi amor, ¿qué te pasó? Nada. Entonces, en una de esas le dije, abusaron de ti, y eso tenía 15 años. Entonces, todas estas cosas no solo ocurren en la maternidad. Sí. A eso me refiero, que no solo allí, ¿no? Y esto es en un servicio de adulto, entonces es como esa dimensión que uno tiene que reflexionar. Y yo recuerdo, ¿no? Y un médico gritó ahí en ese momento de que eso le pasaba por andar en la calle. No voy a contar lo que yo le contesté. Ya, porque, claro, o sea, el pensar de que las mujeres cuando andamos en la calle y nos violan, que somos culpables, o sea, es que esa es la lógica que opera. Y con una brutalidad y una violencia al interior, era tremenda. Era muy brutal, o sea, entonces, como que uno hoy día tiene que, estos equipos que tú dices, no reflexionar, creo que son una tremenda necesidad, porque de verdad es que, si no uno los deja dañados. Sí. Yo creo que hay que cuestionarse siempre lo que uno hace, siempre, porque nosotros naturalmente, a ver, los trabajadores y trabajadoras de salud naturalmente tenemos que armar mecanismos de defensa, porque no puede ser que convivimos con la tragedia todo el tiempo, no puede ser que nos desmoronemos emocionalmente porque no vamos a durar nada. Y tenemos nuestros mecanismos, nos vamos enfriando, nos vamos desensibilizando, yo logro entender eso. Pero creo que hay que cuestionarse todo el tiempo las cosas. Nosotros tenemos naturalizadas cosas que no son naturales, incluso dentro de nosotros. O sea, el trabajo para, por ejemplo, en la formación médica, el nivel de violencia que hay, la tortura que se establece, residente, becado, interno, alumno, es así, pero tenemos absolutamente naturalizada la violencia. Yo jamás he entendido cómo, me da una vergüenza enorme cómo un docente puede gritar y putear a un estudiante y eso está absolutamente naturalizado y normalizado. Entonces, ese tipo de cosas hay que cuestionarse. Y la gran mayoría de nosotros, cuando entra a la parte clínica, le choca y verse esto, pero en la medida que va pasando el tiempo, si uno se da cuenta, conversa con los compañeros y compañeras que están en los primeros años, te dicen, oye, ¿sabes que no me gustó la forma en que este médico, médica, enfermero, enfermera trató a esta persona? Y después tú vas viendo que en la medida que pasa el tiempo, eso pasa colado. Entonces creo que hay que cuestionárselo todo el tiempo. Cuestionarse lo que uno hace también, porque uno también tiene que reconocer que tiene momentos y momentos. Ahora, tampoco hay que tomárselo también con una idea de ir mejorando, porque también es normal que tú al primer paciente que viste en la urgencia en un turno no va a ser el mismo, lo vaya a atender con la misma calidad de atención que el último. Y vamos a tener que empezar a cuestionar además los turnos, cuánto duran, cuáles son las labores de autocuidado que tenemos con respecto a eso, cómo nos cuidamos de nuestra salud mental. Yo creo que nosotros deberíamos tener vacaciones. Eso da para otro conversatorio largo. Bueno, es increíble la cantidad, cómo se naturaliza la violencia y cómo nos enseñan a convivir con ella. Concuerdo mucho con que muchas veces incomoda que uno se lo cuestione y que lo haga ver. Y aprovechando como de esa incomodidad, quiero mandarle fuerza a todas las personas que están incómodas en esos espacios, porque creo que es tan necesario transformar cada espacio en el que uno está. Así que mucha fuerza y amor para ellas. Vamos a cerrar. ¿Quieres decir? Sí, bueno, hacerle la invitación nuevamente a todos los que están viendo y los que pueden ver el video posteriormente a unirse a distintos espacios acá en la facultad, como por ejemplo, vinculado con lo que estamos hablando acá, a lo que es el proceso de innovación curricular. Quedan por favor cordialmente invitados a participar de estos procesos porque podemos incidir en este tipo de cosas. A continuación vamos a iniciar con la sección de ¿y qué dice el público? Así que si alguien por favor tiene algún comentario, alguna apreciación que pueda compartir ahora, no sé si alguien, levanta la mano, nuestro querido público tiene algún comentario. Bueno, primero agradecerles también
todo lo que nos comentan, es súper importante su experiencia y todo lo que nos cuentan, porque más adelante no vamos a ver con esto todo el tiempo y de verdad es súper duro para nosotros estar como, comillas, iniciando como esto, porque ya está como en boca de todo, pero yo sé que viene un proceso hace mucho tiempo, así que es genial que nos den su experiencia. Y a la vez quería preguntarle, porque hemos hablado mucho como de las tres causales, ya como que lo sabemos muy bien, pero yo tengo dudas sobre la parte como legal de esta parte como del aborto. Yo entiendo las tres causales, pero también sé que hay mucha gente que se hace aborto y que no es legal, que está fuera de lo legal, y llega realmente al servicio como al hospital, a la clínica, ¿sí? ¿Qué pasa en esos casos? Como, no sé si tienen alguna experiencia de que haya pasado y alguien con algún problema, que se le pasa un aborto, si es que esa persona se da presa, tiene un problema, no sé. Eso. Sí, a ver, varias cosas. Lo primero es que el estatuto administrativo dice que los trabajadores y trabajadoras de la salud tenemos que denunciar cualquier delito. Y si no lo hacemos, somos cómplices de ello. Por lo tanto, tenemos la obligación administrativa de hacerlo, y en las que no están fuera de las tres causales, efectivamente no debería ser. Ahora hay un estatuto, gracias al misoprostol, que no deja rastros si se usa de manera sublingual, bucal, oral, nunca vaginal para estos casos, porque si no quedan rastros. Si no hay rastro, nosotros no podemos básicamente hacer ningún tipo de denuncia. Hay un instructivo del MinSal que habla de que podría primar, o sea, primaría la confidencialidad y la relación médico-médica-paciente, o enfermero-enfermero-paciente, matrono-paciente. Por lo tanto, eventualmente nosotros en esa configuración podríamos no... Yo en lo particular considero de que mientras no haya un rastro así fidedigno, no hago... Yo en general no hago ninguna denuncia porque me parece que yo no soy policía moral de nadie, así que... pero eventualmente los trabajadores y trabajadoras de salud tienen esa obligación, pero todos pueden tomar este resguardo de la confidencialidad. Y sí pasa, o sea, cada vez menos, creo, cada vez menos, pero sí hay mujeres que se denuncian, ¿ya? Y cada vez menos porque más mujeres usan misoprostol y de manera adecuada, sin dejar rastros en la vagina, y llegan con abortos incompletos o completos, y eso. Así que eso. Bueno, queremos darle un fuerte aplauso entonces. Agradecer a Gonzalo, a Alejandra, a la profesora Patricia, así que muchas gracias. Estas instancias se van a seguir repitiendo. Recuerden que pueden seguir participando siguiendo nuestra transmisión online, pueden ver el video posterior, y recuerden, Comunicaciones que tiene reunión mañana, por si les interesa unirse a este gran equipo, pueden venir a la reunión mañana y seguir participando con nosotros. Muchas gracias, nuevamente un aplauso para todos ustedes. Voy a pasar al cuarto de hora. Yo necesito hacer un baño. Yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo